Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Los extrañamos. Pero les mandan un saludo los hermanos de Jalapa, muy gozosos en el Señor. Bien, acompáñenme por favor con sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Cuando lo tengan me dice amén. Amén. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén, amén, amén. Esta parábola es conocida como la parábola de los 2 hijos. Pero el punto central de la parábola es la obediencia de uno y la desobediencia del otro. Mire, desde que nosotros nacemos, desde que somos niños, tenemos un desafío constante que es la obediencia. Todos los que somos papás y que alguna vez fuimos niños, somos conscientes de eso. A un niño tú no le enseñas a desobedecer. Eso lo hace por naturaleza, por rebeldía propia, por la misma naturaleza caída. A un niño le enseñamos a obedecer, porque ya la desobediencia la trae de por sí. Así que la obediencia es algo con lo que batallamos todos, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, porque cuando somos niños tenemos que obedecer a nuestros padres, pero cuando entramos a la escuela hay reglas y hay que obedecer a las autoridades que hay en la escuela. Hay un uniforme que llevar, una hora de entrada, una hora de salida, y hay que sujetarnos a todas esas cosas. Cuando entramos a trabajar, pues ni se diga, ¿verdad? Hay un horario, un reloj checador, actividades que tienes que hacer. Ya tienes todo tu plan de trabajo diseñado para toda la semana y de repente te habla el jefe y te dice: oye, necesito esto y es para ayer. ¿Y qué tienes que hacer? Pues obedecer, hacerlo y cambiar todo tu plan de trabajo de la semana para darle prioridad a lo que tu jefe te está pidiendo. Y eso muchas veces en los trabajos te frustra. Y si no estás acostumbrado a la obediencia, empiezas a tener conflictos en el trabajo. Empiezas a no sentirte a gusto, a pensar que abusan de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma manera, en la vida espiritual tampoco es la excepción, hermanos. Porque cuando conocemos a Dios, empezamos a tomarle sentido a lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo nos mostró con su vida lo que es la verdadera obediencia. Cristo obedeció al Padre hasta la muerte. Había un plan de salvación para el hombre y Cristo era el encargado de ejecutar ese plan y lo llevó a cabo hasta el final. Y obtuvo la victoria, y gracias a la obediencia de Cristo, todos los que estamos aquí somos salvos. Amén. Así que en la vida espiritual, hermanos, la obediencia cobra mucho más relevancia, porque tiene que ver directamente con la salvación. Mire, en el corazón del hombre, de todas las personas, siempre hay una resistencia natural a la obediencia.
A todos nos gusta que nos obedezcan, ¿o no? Pero no nos gusta obedecer. Cuando tú estás en una organización en donde estás en un puesto medio, vamos a llamarle, tienes personas a las que mandas, pero también tienes personas que te mandan. Y entonces ejerces lo que es la obediencia para que a ti al mismo tiempo te obedezcan. Pero cuando nosotros llegamos al cristianismo, hermanos, Dios cambia nuestro corazón. Empieza a renovar nuestros pensamientos a medida que vamos nosotros conociendo de la palabra. Nuestro pensamiento va siendo renovado, va siendo cambiado, transformado. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo más importante es que Dios cambie nuestro corazón, porque la obediencia es una cuestión del corazón. Porque la rebeldía, ¿en dónde cree usted que se anida la rebeldía? Se anida en el corazón. Entonces la obediencia es un fruto también del Espíritu Santo, es un fruto de la fe. Cuando usted comprende la obediencia de Cristo, el amor que tuvo por nosotros, usted en automático quiere obedecerle. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, porque es consciente del gran amor que tuvo Cristo por nosotros, porque la obediencia es un fruto del amor. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, entregó lo más valioso que tenía para rescatarnos. Así que la obediencia es un acto de amor para hacer la voluntad de Dios. Y no solo se trata en la vida espiritual de rituales religiosos. Con la obediencia nosotros demostramos el amor a nuestro Señor Jesucristo, porque obedecerle es una forma de demostrar amor y gratitud a nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no amamos a Dios o no guardamos sus mandamientos, estamos mostrando que no amamos verdaderamente a Cristo. Si tú amas a Cristo, guardarás sus mandamientos, te deleitarás en su ley, te deleitarás al hacer su voluntad. Dice el Salmo 19 que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Para los que aman a Dios, para los que aman a Cristo, la palabra de Dios no es una carga, es un deleite. El venir a la congregación no es una carga, es un deleite, es un gozo, es el ir delante de la presencia de nuestro Dios. No hay algo como un cansancio espiritual. Si tú de repente experimentas un cansancio espiritual, tendrías que reflexionar cómo está tu comunión con Dios. Si tú ya te cansaste de venir a la congregación, si tú ya te cansaste de orar, si tú ya te cansaste de evangelizar, deberías de rectificar en cuanto a tu conversión, en cuanto a tu amor a Dios, porque no existe el cansancio espiritual. ¿Quién puede cansarse de venir delante de la presencia de Dios? ¿Qué creyente podría hacer eso? La obediencia muy a menudo también implica renunciar a nuestra comodidad. Dios nos va a pedir cosas que nos van a sacar muchas veces de nuestra zona de confort. Nos va a alentar a dar un paso más, renunciar a nuestros derechos para procurar el derecho del prójimo. Muchas veces el Señor nos va a pedir caminar con fe hacia lo desconocido.
solo escuchando su palabra, solo escuchando su voz, como algún día lo hizo con Abraham. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parientela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le pidió a Abraham que dejara a su familia, que dejara su tierra donde él había nacido, donde él se había criado, que dejara su parentela y que se fuera a un lugar desconocido a donde Dios lo iba a guiar. Y si Abraham hacía eso, Dios lo iba a bendecir de gran manera. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Imagínese a la familia de Abraham cuando dice: yo me voy. ¿Y a dónde te vas? Al lugar a donde Dios me prometió. ¿Y dónde queda ese lugar? No sé, pero Dios sí sabe. Eso es confianza en Dios, ir hacia lo desconocido, pero confiando en que Dios lo iba a llevar a un lugar de bendición. Así debemos nosotros de confiar en Dios. Muchas veces queremos razonar las cosas que Dios nos pide, y cuando nuestro razonamiento interfiere con nuestra fe, hay un choque ahí de poderes. Porque la palabra de Dios se obedece, los mandamientos se obedecen. Así que Dios se agrada con nuestra obediencia. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, estamos poniendo por obra la palabra y Dios se agrada de nuestra obediencia. Mire, la palabra de Dios es dinámica. No solamente es conocimiento, no solamente es leer la Escritura, que sí hay que hacerlo, no solamente es aprenderse los versículos, que sí hay que aprendérselos. Lo más importante es ponerla por obra. Cuando yo recién me convertí, al poquito tiempo que me convertí y empecé a leer la Biblia, yo decía: bueno, ya lo leí, ya lo entendí, pero ahora ponerlo por obra es lo que me cuesta más trabajo. Y sí, efectivamente, cuando uno es inconverso y apenas llega al Evangelio, el hacer la voluntad de Dios es una carga. Porque cuando tú te presentan el Evangelio, cuando tú crees en Cristo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, no significa que ya hubo una transformación, porque no es magia. Eres consciente de tu pecado, eres consciente que necesitas un Salvador, pero Dios necesita cambiar tu corazón. Dios necesita renovar tu mente, renovar tus pensamientos, empezar a conocer a Dios para saber cómo piensa Dios, qué le agrada a Dios, y tratar de empezar a dar fruto. Obviamente el fruto no se da inmediatamente, hay quien sí lo da, hay de esos casos, pero normalmente para que se pueda dar el fruto hay que regar, primero hay que sembrar y después regar la planta y que le dé el sol, y posteriormente van a empezar a salir los frutos. De modo que la obediencia tampoco es un evento único, sino que es un proceso de toda la vida. ¿Cuándo tiene usted que obedecer a Dios? Siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Así que los creyentes debemos esforzarnos en la gracia constantemente. Los creyentes debemos de estar sacrificando constantemente nuestra vida y vivir una vida que refleje la voluntad de Dios.
en todos los aspectos. Cuando alguien se dice creyente, debe de ir acompañado de su forma de ser, de su forma de hablar, de su vida misma. Porque de repente hay creyentes, no sé si a usted le ha pasado o ha conocido a alguien que se dice creyente, pero que su vida usted dice, ¡oh, su Señor! Mire, los escribas y los fariseos se habían esforzado en tratar de cumplir la ley. Y no solamente la ley, sino muchas tradiciones inventadas por ellos, pensando que con eso agradaban a Dios, y despreciaban a todos aquellos que no eran judíos. Ellos se llenaron de orgullo, se llenaron de vanagloria porque Dios los había escogido para darles su ley, para hacer el pueblo de Dios, y eso los llenó de orgullo. Y lejos de entender el motivo por el cual Dios los había escogido, que era para ser un ejemplo a las demás naciones, lo tomaron para sentirse vanagloriosos y mirar por debajo a todos los demás pueblos, a todas las demás naciones. Así que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 21:28, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Mire, Jesús inicia esta parábola con una pregunta: ¿qué os parece? ¿A quién le estaba preguntando nuestro Señor Jesucristo? Mire, nuestro Señor Jesucristo le estaba preguntando a los sacerdotes y a los ancianos que habían venido a cuestionar su autoridad. En el contexto de estos versículos, antes de esta parábola, nuestro Señor Jesucristo había ido al templo y había vaciado las mesas. No sé si usted recuerda cómo vació las mesas y corrió a todos los que estaban haciendo ahí negocios en el templo. De modo que cuando los sacerdotes y los ancianos, que eran los que administraban el templo, entiéndase que eran los que pedían cuentas de todos los negocios que se hacían ahí en el templo, en cuanto a los tipos de cambio, vendían animales, había un montón de negocios, y nuestro Señor Jesucristo vuelca las mesas de los cambistas y los corre de ahí, de modo que cuando los sacerdotes y los ancianos se enteran de eso, van donde estaba Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? ¿Quién te dio tal autoridad? Como para, no se lo dicen así abiertamente, solo le dicen: ¿quién te dio esta autoridad para tú hacer lo que tú haces? Si Jesús no había ido a una escuela rabínica, si no tenía estudios teológicos, si no había sido nombrado por el Sanedrín de ese tiempo, por toda la élite religiosa, nadie lo había nombrado, nadie lo había enseñado, y tenía una sabiduría que sobrepasaba a ellos. Pero ellos, en lugar de hacerse la pregunta de decir: bueno, ¿cómo es que ha obtenido esta sabiduría este hombre? ¿Acaso no será el Mesías? No, lejos de reflexionar de esa manera, lo veían como su enemigo. Les acababa de echar a perder el negocio del templo. Habían perdido dinero por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que van y lo cuestionan. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: bueno, yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago, si ustedes me contestan una pregunta. Y les dice: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y esto lo vemos porque tiene que ver, porque al final de la parábola Jesús les dice que vino el Juan el Bautista y no le creyeron. Así que Jesús les pregunta: ¿de dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y al hacerles esta pregunta, nuestro Señor Jesucristo los pone contra la pared a ellos, porque empiezan a discutir entre ellos qué vamos a contestar. Si decimos que el bautismo de Juan es del cielo,
nos va a decir, ¿y por qué no le creíste? Pero si le decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, temían ellos al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta. Así que al no saber qué responder, le dicen, no sabemos. Así que Jesús tampoco les declara con qué autoridad hacía lo que hacía. Pero esta conversación que tuvo con ellos es lo que da origen a nuestra parábola. Así que empieza a enseñar la parábola. Dice, tampoco les voy a decir con qué autoridad lo hago. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, no quiero. Pero arrepentido fue. Miren, el hombre en esta parábola puede decirse que es Dios a través de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento. Juan el Bautista vino delante de nuestro Señor Jesucristo predicando en el desierto, llamando al arrepentimiento, confrontando a todas las personas de su época y bautizándolos. Así que el hombre puede ser Dios mismo llamando a todos los hombres al arrepentimiento. El primer hijo que rechaza abiertamente la petición del Padre son los pecadores. Todos aquellos que no han recibido el Evangelio, ya sea porque no se les ha predicado, o ya sea porque se le ha predicado y lo han rechazado abiertamente. A eso se refiere la parábola cuando le dice, hijo, ve y trabaja en mi viña. En otras palabras podríamos decir, vengan y arrepiéntanse. Pero ¿qué contestó el primer hijo? No quiero, no voy a ir, no lo haré. Como a veces nos contestan nuestros hijos, incluso. Así que este hijo representa a todos esos pecadores que rechazan de primera mano el reino de los cielos cuando se les es predicado, pero la semilla ya ha sido sembrada y la semilla empieza a hacer su trabajo en el corazón del inconverso. Así que llega el momento en el que se arrepiente. Dios confronta su corazón y viene al arrepentimiento este hijo. Se da cuenta que es pecador, que necesita ser salvado del infierno, y eso trae al corazón arrepentimiento. Esto es lo que estaba pasando con los publicanos y los pecadores, con la predicación primeramente de Juan el Bautista y posteriormente de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo iba a comer con los con los publicanos, con los pecadores, y los escribas y los fariseos lo criticaban por hacer esto. Porque los escribas y los fariseos aborrecían a esas personas. No podían ver a los samaritanos porque se habían mezclado con otros judíos, eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos. No podían ver a los gentiles, que eran los pecadores, porque no se sentían dignos ni tan siquiera de hablar con ellos. Y los publicanos eran cobradores de impuestos, traidores a ellos mismos, así que también los aborrecían. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo acepción de personas, como nosotros no debemos de hacerla. Tenemos que predicar el Evangelio a todos los perdidos. Así que cuando Jesucristo platicaba con los publicanos, con los pecadores y confrontaba sus corazones, ellos reflexionaban y decían, sí, efectivamente soy pecador, he pecado. Y al mismo tiempo reconocían que necesitaban ser librados del pecado. Así que a pesar de que de primera instancia rechazaban el Evangelio, posteriormente venían al arrepentimiento
y terminaban haciendo la voluntad de Dios. Son ese tipo de personas que en el mundo son abiertamente pecadores, tomadores, mujeriegos, maledicientes, pero que en algún momento de su vida son confrontados por la palabra y vienen al arrepentimiento. Y Dios cambia sus corazones y sus vidas toman un rumbo completamente diferente, diametralmente opuesto a lo que eran antes. No sé si usted ha conocido a alguien así. Yo cuando me veo al espejo recuerdo que yo antes era así. Sí he visto a alguien que era así, un aborrecedor de Dios, pero que por su gracia y por su misericordia me alcanzó. Amén. Nosotros en algún momento estuvimos en esta posición antes de conocer el Evangelio, pero venimos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo y recibimos su salvación por gracia. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Ahora bien, Jesús remarca que este primer hijo que representa a los pecadores, al arrepentirse, termina haciendo la voluntad del Padre. Viene el arrepentimiento y dice, aunque le dije a mi papá que no iba a ir, aunque tal vez fui grosero al contestarle, voy a hacer lo que me dijo. Se arrepiente y hace lo que le dice. No sé si usted cuando era adolescente experimentó eso, que de repente decía, no voy a hacer eso, pero luego decía, bueno, sí lo... Mire, a mí me pasó en la adolescencia, cuando yo vivía en un lugar que vivía en Minatitlán, allá hice mi primaria y mi secundaria, y cuando ya estaba en la secundaria luego me mandaban a buscar el pan, pero tenía que ir caminando, y la panadería quedaba, sin mentirle, como a 2 kilómetros más o menos, porque vivíamos así en un pueblito que todavía no había muchas casas ni civilización, y ahorita ya está muy poblado y eso. Pero yo recuerdo que mi papá me decía, oye, ve a buscar pan a la panadería. Y yo decía, no, está muy lejos. Y mi papá me decía, bueno, si estás cansado o no tienes ganas, está bien, no vayas. Hermanos, y eso, para mí, eso era, cuando él me contestaba así, era peor que si me obligara, porque yo me sentía mal, decía, bueno, está bien, sí voy. Y normalmente eso pasaba también ya en la noche, o sea, en la nochecita. Entonces, pues ahí iba yo, a caminar mis 2 kilómetros, a hacer mi cardio del día. Y ya regresaba y terminaba haciendo la voluntad de mi padre, ¿no? Terrenal en este caso. Entonces yo puedo entender perfectamente lo que es eso, o no sé si alguna vez también le ha pasado ahora de creyente, que Dios le dice que haga algo y usted dice, ¿eso será Dios? ¿Qué es que me está hablando? Pues sí es Dios y usted no lo hace y de repente, ¿nunca le ha pasado que Dios le dice, predícale a tal persona? Y usted así como de que, no sé si sea Dios o no, creo que es mi imaginación. Y después no siente usted pesar. Mire, me pasó hace 3 semanas, más o menos un jueves, que estaba lloviendo. Salimos de la casa y estaba lloviendo, estaba muy, muy fuerte el agua y ya estaba inundándose todo. Y pues ya no pudimos salir, no pude salir de mi fraccionamiento. Y yo dije, no, más tarde se va a poner peor y eso, y de repente se quita el agua. Y aunque vimos el servicio por internet, yo sentía un pesar en mi corazón, dije, debí haber tenido más fe y sacarle las hélices al coche para que flotara. Y en serio sentí un pesar en mi corazón, porque no vine a la congregación, y aunque lo vimos, y después le dije a mi esposa, al otro día, la verdad,
yo me sentía muy mal y al otro día le dije a mi esposa, me siento mal porque no fuimos a la con. Pero bueno, Dios sabe que lo intenté. Así que bueno, este hijo terminó haciendo la voluntad del Padre. Y al final de la parábola, nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los sacerdotes y a los ancianos, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que lo había rechazado abiertamente, que había dicho no? ¿O el que le dijo, sí, Señor, sí voy? La respuesta era muy obvia, ¿no? El primer hijo fue el que terminó haciendo la voluntad de Dios. Versículo 30 dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Después de recibir el rechazo del primer hijo, el padre se dirige al segundo hijo para hacer la misma petición. Y la respuesta del hijo es la respuesta que todo padre desea escuchar. Cuando le dices a tus hijos, arregla tu cuarto, sí, Señor, voy y lo hago. Que ordena tus zapatos, sí, Señor, lo hago. Es la respuesta que todos queremos escuchar. Pero ¿saben cuál fue el problema con este segundo hijo? Que solo fue la respuesta para hacer sentir bien tal vez a su padre, pero al final no lo hizo. No hizo la voluntad de Dios. Y este segundo hijo representa a los sacerdotes y a los ancianos que habían cuestionado a nuestro Señor Jesucristo con respecto a su autoridad. Recordemos que de la conversación que tienen los sacerdotes y los ancianos con Cristo, de ahí nace esta parábola. Así que Cristo estaba hablando, en primer lugar, de los publicanos y pecadores, y en segundo lugar, de los escribas y los fariseos, representando en una parábola al hijo que rechazó a Cristo o a su padre en los publicanos y pecadores, y al hijo que no obedeció, que dijo que sí iba y al final no lo hizo, eran ellos, los ancianos, los sacerdotes. El problema de los sacerdotes y de los ancianos es que conocían la palabra de Dios, hacían obras, pero buscando ser vistos, buscando ser admirados, buscando el reconocimiento del pueblo, pero no obedecían la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es lo correcto, porque ellos hablaban de la ley, de la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para alguien que se dice creyente, que Cristo se exprese así o que otras personas se expresen así, de alguien que es creyente, que dice que es creyente, pero lo que dice está muy bonito, pero su vida no da testimonio de su fe. Así que los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos de ese tiempo se habían vuelto religiosos. Solamente honraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se habían vuelto solamente una apariencia de piedad. Y ese era el reclamo de nuestro Señor Jesucristo para la clase religiosa de ese tiempo. Aquellos guías religiosos tenían una religión que consistía en una decoración exterior, pero sin ningún contenido sincero. Ese fue el gran problema de los escribas, de los fariseos, de todas esas personas
que deberían de estar mostrando con sus obras la ley, mostrando misericordia, mostrando amor, y lejos de hacer eso, juzgaban, criticaban, le ponían cargas al pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Ellos eran ese segundo hijo que dijeron: sí, Señor, vamos a hacer tu voluntad, pero hacían todo lo contrario. Tenían la ley, la escudriñaban, pero lejos de llevarla a cabo, hacían sus propias interpretaciones, sus tradiciones, y le daban más peso y más valor a su interpretación que al espíritu de la ley. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, es una nueva criatura. Hay una transformación. Segunda de Corintios 5:17, versículo de Cultivando Raíces. ¿Quién dice yo? Amén. ¿Qué dice? Amén. No traigo una paletita o algo para darles, aunque sea, pero muchas felicidades. Así dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el pecador tiene un encuentro con Jesucristo, su vida es cambiada y transformada por completo. Ya no puede seguir siendo la misma persona que era antes. Todo el pasado de pecado, todas las cosas que hizo antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo fueron eliminadas, fueron borradas. ¿Por qué regresaríamos a hacer las obras que hacíamos antes de llegar a Cristo? No tiene sentido. El proceso de santificación, hermanos, dura toda la vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ese es el momento de nuestra conversión. Recibimos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero a partir de ese día empieza un proceso de santificación. Y ese dura toda la vida. Empezamos a conocer a Dios y empezamos a ser cambiados y transformados. Dios transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne para que le conozcamos, para conocerle, para empezar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Me encanta la vida del rey David, porque dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre que hizo muchas cosas buenas, pero que también hizo muchas cosas en las que se equivocó, sobre todo al final de su vida. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con él, llega hasta nuestros días. Porque Dios le dice que iba a preservar su trono para toda la eternidad, y de la descendencia de David es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió con David porque era un hombre conforme a su corazón. Si hay algo en lo que debemos de esforzarnos, si hay algo que debemos anhelar, que debemos de buscar, es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Conocer a Dios. ¿Usted cree que ya conoce a Dios al 100%? Yo no conozco a Dios al 100%, como quisiera conocerlo.
Por eso debemos de esforzarnos en la gracia. Así que cuando una persona llega a Cristo, es cambiada y es transformada. Es una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento. ¿Y cómo podemos saber si una persona es una nueva criatura? A través de su testimonio. No solo por lo que hace, sino por lo que acompaña a sus palabras. Una persona que ahora se dice creyente, que se ha arrepentido de sus pecados, debe ir acompañada de sus obras. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un poco como trabalenguas, ¿verdad? Mire, las buenas obras son las acciones que demuestran la fe y el amor que tenemos hacia Dios, y por lo tanto el amor que tenemos hacia el prójimo. Las buenas obras son el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Son la evidencia de esa transformación profunda que hace nuestro Señor en nuestro corazón. No son un medio para obtener la salvación. A través de las obras no obtenemos la salvación. Las buenas obras son la consecuencia de nuestra salvación. Sí queda claro, ¿verdad? No nos salvamos por obras. Las obras que hacemos son la consecuencia de nuestra fe, de nuestra transformación. Se manifiestan en actos de bondad, de compasión, de misericordia, de justicia, de obediencia a los mandamientos de Dios. Primeramente hacia Dios, el amor que tenemos hacia Dios, y posteriormente hacia el prójimo. Porque como dice Santiago, ¿de qué serviría ver la necesidad de nuestro hermano y decir: que el Señor te ayude, que Dios te bendiga, cuando tú tienes la posibilidad de ayudarle? Peor aún, si en lugar de ayudarles, los juzgamos o los criticamos, como los amigos de Job, ¿recuerdan? Cuando llegaron y empezaron a platicar con él y le preguntaban: ¿y no será que habrás pecado? ¿Y que por eso estás en esta situación? Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Santiago nos dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo puede haber fe en el corazón de un hombre y no haber obras, no haber cambio? Seguir hablando como hablabas antes de llegar a Cristo, seguir siendo egoísta como lo eras antes de llegar a Cristo, seguir viendo por ti, después por ti y al final también por ti. Si no tienes misericordia por el que es débil en la fe, y encima de eso te enseñoreas porque tú sí tienes fe.
muéstrame tu fe sin las obras, y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Los sacerdotes y los ancianos a los que se refería Jesús en esta parábola decían que tenían fe. Se vanagloriaban de que tenían la palabra de Dios, de que tenían la ley, de que la escudriñaban. Pero ¿cómo eran sus obras? ¿Iban de acuerdo a lo que leían, a lo que estudiaban? ¿O solamente les servía para glorificarse ellos mismos? Les encantaba que les dijeran rabí, que significa maestro. Se paraban en las plazas públicas a orar para que la gente dijera: ¡oh, qué hombre tan piadoso! Eso es lo que reclamaba nuestro Señor Jesucristo. Y no es que la salvación, repito, se gane por buenas obras, sino que las obras son el producto de la salvación. Es porque somos conscientes del gran amor que derramó nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, que eso nos conmueve. Empezamos a amar a Cristo y eso da como fruto las buenas obras. Y esto nos enseña que nosotros hoy en día debemos de guardarnos de pensar que con las obras que hacemos para Dios añadimos algo a nuestra salvación. No añadimos nada, hermanos. La obra ya fue hecha y no necesitó nada de nosotros. Es más, ninguno de nosotros éramos merecedores de un mililitro de la sangre de Cristo. Nadie merecía. Y lo que hacemos hoy en día no es para añadir algo a nuestra salvación, es por amor a Cristo. Esa debe ser la motivación en nuestros corazones. Lo que debe ocuparnos es hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado, las cuales son el producto de nuestro amor, el fruto de la salvación que nos fue dada por gracia, mostrando el cambio sobrenatural que solamente Dios puede hacer en una persona, cambiar el corazón de un hombre. El propósito de las buenas obras es que al verlas, los demás glorifiquen a Dios, no a nosotros. Que la gente glorifique a Dios, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Mire, cuando en una familia el hombre es tomador, es mujeriego, es irresponsable, y se le predica el evangelio, y ese hombre cree en la palabra, y empieza a dar pasos de fe, y empieza a dejar de tomar, y empieza a ser más responsable, y empieza a ir a la congregación, y empieza a procurar a su esposa, a sus hijos. Su esposa y sus hijos glorifican a Dios por el cambio que ha hecho en ese hombre. En Mateo 22:36, un fariseo se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley, repito el último versículo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas, el espíritu de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo. No es religiosidad, no son rituales, no son tradiciones, es el amor a Dios. Y eso sigue vigente hoy en día para nosotros. El fundamento de nuestra creencia, de nuestra religión, es el amor a Dios y el amor al prójimo. El problema con los sacerdotes y los ancianos es que dejaron de darle la gloria a Dios para vanagloriarse ellos. Dejaron de ser humildes para llenarse de orgullo, y eso fue endureciendo su corazón al grado de no darse cuenta que tenían enfrente al Mesías, al Hijo de Dios. La religión es tan peligrosa que te endurece el corazón y te cega los ojos. Guardémonos, hermanos, de la religión. Regresamos a nuestra parábola, Mateo 21:31. Dice, Cristo les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Era muy obvio, ¿verdad? Era muy lógico. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mire, cuando ellos contestan que el primero fue el que hizo la voluntad de Dios, se estaban condenando a sí mismos. Porque no habían entendido que Cristo hablaba de ellos. Porque ellos decían que iban a hacer la voluntad de Dios, pero no la hacían. ¿Cómo podían darse cuenta de que el primer hijo fue el que hizo la voluntad del Padre y no podían darse cuenta de su condición espiritual? Al decirle que los publicanos y las rameras, esas personas que ellos aborrecían, que ellos despreciaban, entrarían al reino antes que ellos, en su religiosidad ellos se estaban condenando, a menos que se arrepintieran. Todavía tenían la oportunidad de arrepentirse. Qué tremendo es cuando sabes que estás mal, sabes que necesitas cambiar, sabes que no tienes la razón tal vez en alguna situación y aún así te mantienes firme, sabiendo que estás mal. Tienes el corazón tan endurecido que no eres capaz de arrepentirte. Te mueres con la tuya. Para los que ven deportes, cuando en un equipo de fútbol estás viendo que el jugador no da una, pero tú lo dejas ahí, no lo cambias. Y luego en el argot deportista se dice, se murió con la suya. Perdieron, pero no hizo los cambios que tenía que hacer.
Algo parecido es en nuestra vida espiritual cuando hay religiosidad en nuestro corazón. Es grave. Ellos todavía tenían la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintieron. Así que nosotros debemos de tomar ejemplo y no hacer lo mismo que ellos hicieron. No caer en la religiosidad, hermanos, guardarnos de la religiosidad. Que nuestra motivación para todo lo que hacemos sea el amor a Dios. Que si hay algo bueno que hacemos es para la gloria de Dios. A lo más que podemos aspirar, el otro día platicaba con un hermano, no me acuerdo con qué hermano platicaba, yo le decía, mire, lo más que puedo aspirar es a ser un siervo inútil. Mi aspiración es llegar a ser inútil, porque así lo dice la palabra. Cuando hagas algo, di, siervo inútil soy, que no hice más que lo que tenía que hacer. No hay nada de qué vanagloriarme. Debemos de tomar ejemplo y que no nos envanezcamos de las buenas obras que hacemos, aún ni de los dones que Dios nos ha dado, porque no son nuestros, nos los dio Dios. Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Lo que les comentaba, vino Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y ellos lo rechazaron. Y les dice, ¿vieron ustedes que los publicanos, los pecadores vinieron a Juan, se arrepintieron, y aún ustedes viendo eso, no se arrepintieron? Se quedaron con la suya, tan endurecido tenían el corazón. Por eso Cristo les pregunta al inicio de la prédica, lo comentaba, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Escucharon las mismas palabras de Juan, al igual que los publicanos y los pecadores. Escucharon las mismas predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, al igual que los publicanos y los pecadores. Y los pecadores se arrepintieron y ellos no se arrepintieron. No creyeron en Cristo como el Hijo de Dios. Lejos de eso, tramaban para ver cómo lo podían matar. ¡Wow! ¡Qué terrible condición! Que Dios nos libre de eso, hermanos. Cristo les declara el motivo por el cual los pecadores y los publicanos estaban entrando al reino de los cielos antes que ellos, porque se habían arrepentido. Les estaba dando la oportunidad de decir, bueno, sí, voy a hacer lo mismo, voy a arrepentirme. Pero no, confiaban demasiado en las obras que hacían, en sus rituales, en sus tradiciones. De entrada, que ellos mismos habían inventado muchas de esas tradiciones. Los ayunos, el lavamiento de las manos, el día de reposo, sin que esto reflejara un amor genuino por Dios. Buscaban la aprobación de otros, vanagloriarse ellos. Se olvidaron de que Dios los escogió para ser ejemplo a todas las naciones. Dios nos escogió a nosotros, hermanos, con un propósito, para la gloria de su nombre, para alabanza y gloria de su nombre, y para ser ejemplo. Guardémonos de la religiosidad, guardémonos de vanagloriarnos por las cosas que hacemos o que sabemos. Mantengámonos siempre humildes, hermanos.
no olvidando nuestro primer amor, no llenándonos de conocimiento para vanagloriarnos, sino para hacernos más humildes. Cuando usted conoce más de Dios, el fruto natural es ser más humilde cada vez. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el que quisiera ser mayor que todos, tendría que ser siervo de todos. Y eso es lo que debe de prevalecer en nuestro corazón. Cuidarnos de la religiosidad. Que seamos como el primer hijo. Que a lo mejor a la primera nos cuesta trabajo entender la palabra y obedecer la palabra. Pero que nos arrepentimos, que nos pesa en el corazón desobedecer a Dios y terminamos haciendo su voluntad, arrepintiéndonos y dando frutos dignos de arrepentimiento. Y guardarnos de la religiosidad, guardar nuestro corazón, hermanos, porque la línea es tan delgada. Tendemos a ser idólatras aún de nosotros mismos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, a nuestro corazón. Tú sabes las motivaciones de nuestro corazón. Tú sabes que necesitamos recordar lo que tú nos has enseñado. Recordar lo que tú demandas de nosotros. Recordar que tú ya hiciste todo en la cruz del Calvario y que nos has creado con un propósito. Nos has llamado también con un propósito, que es reflejar tu carácter, reflejar tu amor. El más grande atributo tuyo, Señor, el amor por nosotros, al grado de no escatimar a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez mejor tu amor y amar cada vez más como tú nos amaste, Señor. A ver a las personas como tú las ves, con amor, con misericordia. A ser amables con todos. Que nuestras obras sean obras de justicia, como tú eres justo. Que nuestras obras sean de bondad, como tú eres bondadoso. Que nuestro hablar se refleje con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir. Que seamos dignos representantes de tu reino, Señor. Y que cuando la gente vea las buenas obras en nosotros, sea para dar gloria a ti. Porque tú eres el único digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, de loor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.